Está 8:45. Vamos al libro de Romanos. A ver, pequeñas preguntas para ver si han estado aprendiendo. ¿En qué año se escribió la epístola a los romanos? ¿En qué año? Ya todo eso lo vimos, ya lo dijo Memo. ¿En 1900 qué? Hermanos, ¿en qué año se escribió la epístola a los romanos? Desde el 56, 57, 58. Es que antes no se fechaban los documentos como ahora lo hacemos, ¿no? Ahora fechamos los documentos porque pues la historia la partió Cristo en dos, en antes y después, pero hasta más adelante empezó a tomarse la referencia del nacimiento de Cristo como para fechar todas las cartas o todo documento, ¿no? Bueno, pues más o menos alrededor del 57, 58 se escribió esta carta, la carta a los romanos, una carta que dirige el apóstol a una iglesia que él no fundó, que no conocía, aunque conocía a muchos de esa iglesia. Bien, ya estudiamos el primer capítulo de esta epístola, pero voy a leerles para que retomemos todo el contexto de lo que vamos a estudiar hoy y los siguientes miércoles. Me voy a permitir leer desde el versículo 18 del primer capítulo hasta parte del segundo capítulo. Dice aquí así en esta versión: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que se hiciera lo que no debían hacer. Para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte.
Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Hasta ahí. Oremos, hermanos. Una vez más nos concedes este privilegio, Dios, y te rogamos que nos lo sigas concediendo. A nosotros que nos has sacado ya del mundo y nos has apartado para tu gloria y tu reino, concédenos que continuamente nos podamos estar reuniendo para bendecir y alabar tu nombre, para escudriñar tu palabra, que tú despiertes en cada uno de nosotros hambre y sed de ti, que podamos, Señor, buscar en tu palabra la verdadera vida, que podamos atesorar tus verdades, que podamos verdaderamente vivir como tú quieres que vivamos, como hijos tuyos, con la vocación a la que tú nos has llamado. Te pedimos que en esta noche nos puedas hablar, que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, porque tu palabra tiene poder, tu evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo vuelvo a recordar, hermanos, esto es un estudio. Si nos dejan, luego dicen que es peligroso dejarle un micrófono a un pastor, ¿sí? Porque se sigue. Entonces no nos dejen, al menos hoy no me dejen, porque no es una predicación. No quiero predicar, quiero que juntos estudiemos esto, y si ustedes no preguntan, yo les voy a preguntar. Así que voy a empezar preguntando. Por eso quise leer esta parte, la última parte que ya tocó David, y aunque hay mucho más que agregar, les quiero preguntar a ustedes, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días y quizás hace 15, y por eso quise leer los primeros versículos del capítulo 2, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo de todo lo que habla de aquellos hombres que Dios ha entregado a sus perversiones? ¿A qué clases de hombres se está refiriendo? Donde Dios parece ser que los suelta y los abandona, y después da toda una lista que no es exhaustiva, pero da toda una lista de los males que aquejan a estos hombres. Pero ¿a qué hombres se está refiriendo? ¿A qué clase de hombres? ¿Es a los judíos? Digamos, a lo mejor ya es a los nuevos cristianos, es a los impíos, a los gentiles, a los griegos. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Es pregunta para ustedes, ¿eh? Sí, mi hermana Ernest. ¿No hay micrófono ahora? ¿A todos los seres humanos? ¿A todos los creyentes que se desviaron? ¿Están de acuerdo con mi hermana Ernest? No, Ernest, perdiste. Bueno, dijo Memo.
Ya Memo no estuvo. Se los leí y ustedes ya lo han leído y ya lo hemos estado estudiando. ¿A quiénes se está refiriendo? No se refiere a los creyentes que se desvían. Chilis. No hay, parece que le están colocando la pila. O sea, pero no es gente que conoce a Dios. Muy bien. Digamos que quizás Pablo está hablando en este final del primer capítulo acerca de todos aquellos impíos que no pertenecen al pueblo judío, ¿sí? Les está refiriendo a todos ellos, no se está refiriendo a los judíos que tenían una idea y un conocimiento de Dios. Se está refiriendo a toda la gente que no tenía la ley de Dios, pero que sin embargo no tenían excusa, porque dice la Escritura que Dios se manifestó, se reveló a ellos por medio de la creación. No sé si a ti te pasó como a mí a veces. Yo no era del club de Rubén, yo más bien era de los agnósticos, pero a veces me quedaba extasiado con un atardecer, con un amanecer, o cuando llegué a ir al mar y veía la inmensidad del mar. Sí me cuestionaba, yo preguntaba para mí mismo: ¿quién creó todo esto? ¿Quién hizo todo esto? Y resulta un absurdo pensar, alguien que llegue a pensar que es producto de la evolución, ¿sí? Que es producto del tiempo que las cosas se hayan hecho así. Es como si yo te dijera hoy: fíjate que me acabo de encontrar un iPhone. ¿Y qué crees? Este aparato llegó a estar a como está actualmente, producto de que cayó un metal en el río y el río lo fue con su corriente, lo fue arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando hasta que llegó hasta aquí. Y mira, yo lo tomé y es un iPhone. ¿Por qué se ríen? Pues a veces creemos, cuando nos empiezan a decir todas las teorías, que del Big Bang y del Big Bang y de todos esos, ¿sí? Y de cómo empezó, y yo me acuerdo que me decían una teoría en la escuela de dos masas incandescentes así enormes que chocaron y de ahí se desprendieron muchos fragmentos, y uno de ellos, el más grande, era el Sol, y los más chiquitos eran planetas, y que conforme pasaron los miles y miles de millones de años se fue enfriando y entonces brotó la vida en la Tierra, así. Es como si yo te dijera: ahorita voy a agarrar 20 canicas y las aviento y van a quedar aquí flotando, ¿eh? Van a ver. ¿Alguien trae canicas? No, hermano, no podemos negar la creación de Dios, y al no negar la creación de Dios no podemos negar a Dios. Pero hay gente que se empecina, se enterca en decir que no hay Dios. Salmo 19, si lo pueden proyectar, fíjense, porque la misma creación, ¿sí?, cuenta las obras de Dios. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Hasta ahí. La misma creación nos está diciendo a diario que hay un Dios creador de todo eso. Pero la gente necia ha negado eso. Y el hombre caído
empezó a hacer imágenes de él, del hombre caído, para adorar eso. Ahora iban a adorar a las criaturas antes que al Creador, y se empezaron a deslizar. Todo producto de un razonamiento, pero un razonamiento, y no es malo el razonamiento, pero un razonamiento para justificar lo que ellos creían, lo que ellos negaban, lo que ellos querían hacer. Y como negaron a Dios, no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los deja. Y creo que es lo peor que le puede pasar a un hombre, a un ser humano, que Dios nos abandone a nuestras propias ideas, a nuestros propios caminos. Y se depravaron. Dice la Escritura que ellos entonces cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y eso nos los quieren hacer sentir hoy. Hoy quieren meternos una mentira a la gente, y ya se ha infiltrado ya incluso en la iglesia. Quieren meternos una mentira para sustituir la verdad de Dios en muchos terrenos. Hoy quieren que aceptemos a los homosexuales con todos sus derechos, que se puedan casar, que puedan adoptar hijos. Esa no es la familia. Ese no es el amor. Aunque sea el amor erótico, ese no es el amor que Dios diseñó para la humanidad. Él lo diseñó para un hombre y una mujer, no para dos hombres ni para dos mujeres. No dudo que al rato digan que alguien se enamoró de un animal y se va a casar con un animal. En serio, y no estoy lejos. De verdad no estoy lejos de que eso llegue a suceder. Entonces se va degradando la humanidad cada día más. Y fíjense, ¿qué es lo que hacen los seres humanos cuando pecan? Justifican sus pecados, pero casi a nadie le gusta pecar solo. Trata de jalar a otros que se hagan cómplices de su propio pecado, porque algunos creen que si entre más pecan es menos malo. Al fin que todos lo hacen, ¿no? Muchos hombres llegan a decir así: ¿tienes tu amante? Pues es que todos no tienen. ¿Qué hombre hay que no se eche su canita al aire? ¿Han escuchado esas expresiones? No hay hombres fieles. Ahora también las mujeres. Entonces, si todos lo hacen, pues no es tan malo, ¿no? Como que minimizamos la maldad. Ya no es tan malo. Me acuerdo que hay una anécdota que escuché hace muchos años, en donde un rey quiso convocar a todo su reino a hacer una gran festividad, y pidió que a cada ciudadano de ese reino pudiera traer el mejor vino que tuviera en su casa. Y él iba a colocar unas grandes barricas a las entradas del palacio, donde todos iban a ir a depositar el vino, su mejor vino. Y la fiesta iba a durar 7 días. Y entonces todos los ciudadanos empezaron a llevar su vino. Pero uno de ellos dijo: yo tengo uno bien feo, que me costó bien barato. ¿Quién se va a dar cuenta si echo mi vino entre tanto vino que está feo? Entre todo el bueno, el malo ni se va a notar. Llegó el momento en que el rey se cumplió el plazo donde iban a juntar el vino y iba a empezar la fiesta, y él se le dio la primera copa. Cuando lo probó, hizo esto: escupió el vino. Dice: ¿esto qué es esto? Está horrible. Les pedí el mejor vino. ¿Qué creen? Todos hicieron lo que ese hombre pensó también.
nadie se va a dar cuenta. Y hoy vivimos a veces así. Hay gente que a lo mejor no abiertamente va a manifestar su pecado, pero cree que nadie lo nota, que nadie lo ve. Pero hay alguien que está viendo siempre, todo el tiempo, nuestros actos. Porque fíjense, empieza el segundo capítulo. Bueno, si hasta aquí no hay preguntas, David me dijo, repásele tantito del pasado, porque a lo mejor hay muchas cosas que quedaron, ¿sí? Si alguien tiene dudas, preguntas de lo que es el primer capítulo, puede hacerlas. No hay preguntas, porque además fíjense, miren, los que cometen pecados y que quieren jalar a otros y se van a complacer con que otros lo hagan, dime si no es cierto, es algo que vivimos. Pongo un ejemplo. Imagínate que hay un matrimonio y él es alcohólico. ¿Sabes qué es lo que más quiere él? Que su esposa se siente a tomar con él, que se ponga una guarapeta con él. Eso es lo que quiere. No me veas feo. Yo sé que ustedes no. Al ratito entramos al 2, no se preocupen. Casi siempre queremos arrastrar a otros al pecado. Dice al final de este capítulo que estos que son insolentes no solo se complacen en pecar, sino que incitan a otros a pecar. Los que son drogadictos o los que venden droga incitan a otros a pecar por su propio pecado que ellos tienen, sean de adicción o sea también de droga. Y así está la humanidad. Digamos que Dios, o por medio de Pablo, presenta o nos presenta el cuadro desastroso en el que vive la humanidad. Y a lo mejor nosotros estamos aquí en la iglesia, ¿sí? Y estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. No sé si tú te horrorizas con lo que sucede en el mundo, pero hay cosas que son para lamentar. Hay cosas que son para espantar de lo que está sucediendo. Y ese es el espectáculo que estamos viendo todos los días, lo que Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Llegará el momento en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno, que van a confundir lo amargo con lo dulce y lo dulce con lo amargo. Estamos viviendo esos tiempos en donde ya la gente que vive ajena a Dios, apartada de Dios, dándole la espalda a Dios, justifica todos sus actos pecaminosos y creen que están bien. Y eso lo estamos contemplando nosotros, lo están contemplando nuestros hijos todos los días. Nada más basta que prendas a lo mejor una estación de radio donde supuestamente están dando educación por medio de la radio para que oigas las barbaridades que dicen. Una que otra se salva por ahí, pero las barbaridades que dicen ahí, y ya ni quiero decir que. Entonces ese es el espectáculo que tenemos. Y empieza Pablo en el segundo capítulo diciendo, por tanto, como diciendo todo eso que estoy mencionando antes, por tanto, dice, no tienes excusa tú. O sea, nosotros como creyentes, obvio, no tenemos excusa de decir que Dios no existe, de que no conocemos su verdad. No tenemos excusa, como ampliando aquí sí lo que decía mi hermana Ernest, quien quiera que seas, quien seas tú, si eres creyente o no eres creyente, no tienes excusa, porque de todos modos Dios se ha revelado por medio de su creación. ¿Sí? Las cosas invisibles de Dios se han hecho visibles por medio de su creación. Así que quien quiera que seas, no hay excusa, porque cuando juzgas a los demás,
no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y aquí es donde vamos a entrar a lo mejor un terreno medio escabroso, porque aquí el apóstol empieza a incursionar al terreno de quienes está escribiendo. Primero está describiendo la gente que no tiene a Dios como vive. Pero esta carta, acuérdense que va dirigida a los hermanos creyentes que están en Roma. No va dirigida a los impíos, va dirigida a los creyentes de Roma. Y entonces está dirigiendo a ellos, ¿sí?, para hacerles ver que todos los que están practicando todas esas cosas que ya mencionó en el capítulo anterior se están enfrentando a algo, o se van a enfrentar a algo, igual que nosotros también, al justo juicio de Dios. A eso se van a enfrentar todos los hombres, porque nadie de todo lo que haga podrá pasar impune delante de Dios. Todos tendremos que dar cuentas un día delante de Dios de cada uno de nuestros actos. Así que nadie va a escapar a la ira de Dios, que ya se había mencionado desde el capítulo anterior. Dios tiene una ira, y es una ira santa. Y ahorita vamos a ver cuándo empieza la ira de Dios, ¿sí? Porque miren, a lo mejor tú y yo hemos emitido algún juicio contra algunas gentes de allá afuera. Yo hace 8 días les decía que fui a cenar con mi esposa y estaba una pareja de homosexuales besándose ahí, y hasta el día de hoy a mí me hace chiras pelas. O sea, no puedo concebir lo antinatural como natural. Me molesta, me incomoda eso, porque para mí no es natural. Pero a lo mejor estoy a un paso de juzgar. Pero un pecado como el homosexualismo no es diferente al pecado del orgullo. Es pecado. Para Dios es pecado uno y el otro. Y quizás con una actitud de soberbia, ¿sí?, de arrogancia, una actitud presuntuosa, yo pueda estar juzgando a otros y estoy sintiéndome superior a ellos. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Antes de que yo empezara a cambiar mi vida, en casa de mis padres, en mi familia de origen, lo que más se festejaba era el Año Nuevo. Casi era una regla que ningún hijo podía no estar ese día. Tenía que estar. Navidad te podías ir a donde quisieras, pero en Año Nuevo tenían que estar todos. Y entonces me acuerdo que cuando yo andaba en mis cosas, siempre en esa fecha mis hermanos sobre todo me abrazaban y me decían: a ver si este año ya cambias, a ver si este año si eres diferente. Y era año tras año. Pero llegó el primer año donde era diferente, donde ya no me dijeron eso. Yo tampoco les dije nada, pero al segundo año yo fui el que los abracé y les dije: y a ver ustedes cuándo cambian. Porque me empezó a invadir una soberbia espiritual de empezarme a sentir mejor que ellos. Y después uno de ellos me bajó los humos fácil. Me dijo: sí, pero yo no tuve necesidad de ir a un grupo de neuróticos anónimos a que lo ayudaran. Él salió mejor por sus propios medios. Así que no debemos nosotros juzgar a otros, porque en ese juzgar nos podemos estar condenando a nosotros mismos.
Debemos de tener mucho cuidado de no confundir las cosas, ¿sí? Podemos tener un celo santo de Dios y por las cosas de Dios, pero eso no nos da derecho a estar con el dedo acusador señalando a la gente. Acuérdense que nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: no juzgues para que no seas juzgado. Y no voy a entrar mucho en el terreno de juzgar, porque también tenemos que juzgar, pero no me voy a meter mucho en eso. Y señalaba a Jesús: hipócrita, saca primero la bigota que tienes en tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja que tiene en el de él. Y aquí se está dirigiendo ya Pablo, ¿sí?, un poquito más amplio. Primero dice: quien quiera que tú seas, como hablando en términos generales a los hombres, quien quiera que tú seas hombre. Dice: ahora bien, verso 2, dice: sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, todo lo que ya dijo en el capítulo 1, se basa en la verdad. ¿Sí? El juicio de Dios se va a basar en la verdad. Dios gobierna su reino, y su reino de Dios es un gobierno donde se practica la justicia, y Él es un Dios justo. Y ese reino tiene una forma en que se rige por medio de la verdad. Así se va a regir el reino de Dios, por la verdad. Y es la verdad, no de la verdad que se diga, ¿sí?, con palabras, sino la verdad de los hechos, de los actos. La Escritura dice, y dijo Dios, que los hombres ven lo exterior, pero Dios mira el corazón. Dios tiene la capacidad de ver más allá de nuestra conducta externa. Él está escudriñando nuestros corazones, qué es lo que hay en ellos. Y es en eso en lo que se va a basar el justo juicio de Dios, ¿sí?, en las prácticas de las personas que según se basan en la verdad. Y aquí es donde vamos a entrar tú y yo, y donde entran los judíos que tenían la ley de Dios. Se supone que tú y yo tenemos la verdad, y hemos conocido a Dios, conocemos a Dios. Pero ¿qué cosas verdaderamente estamos practicando? Fíjense, el ser humano a lo largo de la historia, lo único que sucede con el ser humano, todo es como, si no cíclico, son las mismas cosas las que vive, los mismos pecados. Dijo el rey Salomón, después de meterse a analizar el mundo, dijo: después de todo no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo vuelve a suceder una y otra vez. Y los pecados que el ser humano ha cometido en el pasado, los comete en la actualidad, quizás aumentados y multiplicados, pero son los mismos. Entonces no ha cambiado mucho. Fíjense, cuando alguien, incluso nosotros, los que nos subimos aquí y podemos compartir la palabra de Dios, yo en ocasiones lo he dicho, yo cuando me subo aquí no pretendo predicarles a ustedes. Al primero al que me predico es a mí. Porque cuando un predicador puede hablar del pecado, y aunque esté hablando mucho y mucho del pecado, el hecho de que predique acerca del pecado no lo va a él a eximir de la culpa del pecado que pueda tener, si él está pecando. O sea, y esa puede ser una conducta externa. Fíjense, a mí me encanta, por ejemplo, Nehemías, porque Nehemías, cuando vio la maldad que había en el pueblo,
él dice que se pone a llorar por lo que había visto y cómo estaba la ciudad destruida. Y cuando ora a Dios, no dice el pueblo que ha pecado. Él se incluye en la oración, dice nosotros que hemos pecado. Y a veces es muy fácil desde aquí como aventar la pedrada para allá. Ustedes, hermanos. Por eso yo a veces trato de recordarme, no, el que primero me voy a predicar es a mí. ¿Sí? Yo primero tengo y me estoy hablando a mí. A veces cuando oro al empezar y hacer un estudio, una predicación, le digo a Dios, Señor, háblanos. No digo háblales, háblanos, aunque yo sea el que vaya a hablar. Dios nos va a hablar a todos. Así que no sirve hacer tanto alarde de las cosas desde aquí si no estamos dispuestos también a escuchar todo esto, ¿no? Si alguien tiene comentarios, preguntas, todo, perfecto. Acá es Racondiz, por favor. Pues es que nos dijo que lo interrumpiéramos, ¿no? Sí. No, Adelante. pues tengo una duda, porque usted dice que los pecados siempre han sido y que lo que hoy se practica también se practicó y pienso que sí, ¿no? Sobre todo pensando en Sodoma y Gomorra, que no hay mucho nuevo, pero entonces la palabra dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo, a lo malo bueno, y se iba a acrecentar la maldad. Y no solo porque yo lo anhelo con todo mi corazón, que sean los últimos tiempos y que Jesús venga pronto, sino porque sí veo un crecer de la maldad mucho más, como usted decía, ¿no? ¿Qué tanto falta para que ahora legalicen que un hombre o una mujer se pueda casar con un animal, ¿no? Si están haciendo todas las tonterías que están haciendo, pues me parece que es muy, muy cercano el tiempo para que venga Jesús. Y quiero contarles que tenemos muy poco tiempo aquí en el Distrito Federal y vivimos en Toluca durante 14 años, y la verdad es que es un pueblo todavía. O sea, aunque pusieron el aeropuerto allá y se cambió mucho la ciudad en esos años, sigue siendo un pueblo en muchos sentidos. Uno entra a las callecitas, no a las avenidas grandes, sino a las callecitas de por ahí, y hay milpas y la gente vive del maíz y vende tortillas en su casa, hechas a mano, ¿no? Entonces, recién nos venimos, un día nos quedamos de ver Alberto y yo en la parada en un metro, debajo del reloj. Y entonces, pues mis hijas estaban como muy emocionadas de que llegara su papá y se asomaban así en las puertas y a ver si venían. Y yo mientras comunicada con él por radio me decía, ya estoy a 3 estaciones, y yo les decía, chequen bien. Y atrás de nosotros estaba una muchacha sentada leyendo un libro en las maceteras que están por ahí. Y entonces ellas así muy emocionadas buscando a su papá que no llegaba. Fíjense bien, pongan atención a ver quién lo ve primero. Y en una de esas se abren las puertas y sale otra muchacha. Y entonces pues mis hijas así como no llegó papá, y ya se vieron, y la muchacha se va con la chava que estaba sentada atrás de nosotros y se besuquearon, ¿no? Ahí enfrentito de nosotros. Y mis hijas se quedaron así, o sea, y entonces ya les tuve que decir, pues voltéense, ¿no? O sea, vámonos más para allá. Y la verdad es que sí fue un shock para mí, igual que para usted, eso, porque dije, ¿cómo es posible que ya no tienen vergüenza y que más bien a nosotros, los que observamos, nos dé vergüenza o nos hagan sentir mal por verlas? Y así como eso, a partir de que estamos aquí en el distrito me ha tocado ver mucho, o sea, muy descaradamente, ya en los centros comerciales o en las plazas, y no, yo tampoco me quiero acostumbrar al mal. No quiero, como quizá muchos hijos de Dios, verlo como pues sí, ya es así, ¿no? Sino anhelar la venida del Señor y no juzgar, pero no acostumbrarme a verlo como algo normal. Sí, una vez
hace muchos años me acuerdo que fui a un programa de televisión con un psiquiatra que, mis respetos para ese psiquiatra, Jorge Pardo Patiño se llamaba él, porque ya falleció. Fue el director de los centros de integración juvenil. Y estando ahí, él adoptaba como la postura más o menos de los psiquiatras, así como cruzaba su pierna medio agachado, sus lentes medio caídos, ¿sí? Y entonces el programa trataba acerca de precisamente de cómo estaba la humanidad corrompiéndose, echándose a perder todo. Y entonces él llegó a decir: miren, lo que pasa es que hoy llaman normal a lo que toda la gente hace, pero lo normal no es lo sano. Y se me quedó muy grabada esa frase que él dijo, porque para la gente, para la humanidad, lo que la mayoría hace es lo normal. Todos lo hacen, pero va en contra de la verdad de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos a la verdad y no cambiarlo por una mentira, no aceptar esas cosas. Al final del primer capítulo dice que hay gentes que no solo practican esas cosas, sino que aprueban que otros las practiquen. O sea, digamos, por ejemplo, ya los ministros que están avalando en una corte que se legalice el homosexualismo, ellos están a favor de todo eso. O sea, nosotros no podemos consentir con esas cosas. No vamos a juzgar a los que son así. ¿Quién sabe por qué habían llegado a esa condición? No sabemos su historia de vida. A lo mejor fueron abusados de niños, no sé qué haya pasado. Pero no podemos consentir eso. Consentir eso sería tanto como que vinieran dos personas que se digan creyentes y que son homosexuales y dijeran: Memo, ¿me casas? ¿Nos casas, Memo? Dijimos: pues sí, nosotros no. Vamos a poner un letrero ahí afuera de la congregación que diga: aquí en esta congregación no discriminamos, ¿no? Por ningún motivo de raza, religión, preferencia sexual. No es que nosotros discriminemos, es que tenemos que estar con la verdad que Dios dice. Amén. Dice: muchos de estos no van a entrar en el reino de los cielos. No solo los homosexuales, muchos de todo lo que menciona aquí. David. Bueno, hace 8 días ya no me dio tiempo de comentar la historia que ya alguna vez ya les había contado, de Chantal. ¿Recuerdan? Yo creo que vale la pena porque tiene que ver con lo que estamos hablando y nos puede edificar para cuando tengamos que enfrentar alguna situación parecida. Una hermana, la hermana Anita Farfán, ya no viene a esta congregación, pero pues es una hermana que siempre tenía mucha, como se le daba el don de hablar, ¿no? Y de hacer plática con otras personas. Entonces ella iba a una estética regularmente a hacerse, pues ya saben, sus rayitos y esas cosas. Entonces un día llega a la estética de costumbre y resulta que ya estaba ahí un homosexual y ella se sorprendió porque le dice: ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, no voy a actuar, hermanos, pero si alguien quiere actuar, que pase aquí al frente. No, tienes que actuar porque para que quede más grabado. Olvídense de eso. Entonces ella de primera instancia sintió la misma aversión que Liz y que mi hermano Jesús y que yo mismo también, y que yo sé que muchos de aquí. Pero ella dijo: Señor, no permitas que yo lo rechace, dame gracia para poderle dar gracia. Ella me comentaba que le dijo: no, pues yo quisiera que me hicieras esto y aquello, unos rayitos, y entonces, ya que estaba él trabajando, ella le dice a él: ¿cómo te llamas? Y él dice: Chantal. Esa expresión que ustedes hicieron también ella. Entonces ella le dice: no, pero tu nombre de hombre, porque tú naciste hombre, ¿cómo te llamas? Y ella le dice: Ernesto.
actúes, ¿no? Dice, ok, Ernesto, ahora yo estoy actuando del otro lado. Ah, sí. Entonces, Sí te sale bien. y entonces Ernesto, pues ya, no, mira, es que la verdad es que yo te lo digo porque tú, cuando vayas al cielo, dice la Biblia que vamos a entregar cuentas a Dios. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Cuando Dios te pase lista y diga, Ernesto, tú no vas a poder responder, Ernesto, porque te llamas Chantal. Ay, bueno, señora, mire, lo que pasa es que ya le empieza a contar su triste historia, ahora sí que es triste historia, y pues ella lo acepta y le dice, bueno, para no verme mala onda contigo, yo te voy a llamar a ti Chantalito. Tú vas a ser Chantalito. Y entonces así ella, cada vez que iba a cortarse el pelo, pues o el cabello, como dicen ustedes, hermanas, pues le decía, ¿cómo estás, Chantalito? Y le tomó cariño a Chantalito. Y ya iba con ella y platicaban y ella le hablaba de las cosas de Dios y le seguía testificando de lo que Dios decía. Dice, no es que yo te desprecie, no es que yo no esté de acuerdo contigo, es Dios el que dice que eso está mal. Y ya, total que después de un tiempo ella volvió a ir y ya no estaba Chantalito allí. Y entonces les preguntó y dice, no, pues que ya se regresó a su pueblo. Ah, pues qué lástima, ya ni modo. Siguió yendo y después de un tiempo, estando en el supermercado, dice que llegó alguien y le dijo, señora Anita, ¿cómo está? No, anormal, ¿no? Perdón, normal, alguien normal, un varón llega con ella y le dice, señora Anita, ¿cómo está? Y dice que ella le dice, perdón, ¿te conozco? Y dice, Ernesto, perdón, pero no sé de quién eres. Y dice, soy Chantalito. Y dice, Chantalito. Y ya lo abraza. Y dice, qué gusto me da verte vestido de hombre. Y dice, no, pues es que yo la verdad es que las palabras que usted me dio no repercutieron en mi corazón y yo no pude ya seguir con esa vida y he decidido, porque él incluso ya se había operado, o sea, ya era un transexual y Dios hizo el cambio en él. Entonces este testimonio no es mío, pero me lo cuenta Anita Farfán, pues de algo que Dios sí puede hacer. Hay cambios en una persona que decide rendir su vida a Cristo, ¿no? Gracias, David. Y déjenme leer un poquito a través del primer capítulo, porque no quiero que nos quedemos solo con la idea del homosexualismo, ¿sí? No es eso nada más, porque fíjense, dice, y aquí dice que los seres humanos, los que han rechazado a Dios, dice, se han llenado de toda clase de maldad, dice, de perversidad, de avaricia y de depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Para que no quede nada más la idea del homosexualismo. La maldad en el ser humano abarca muchas áreas, muchas prácticas de maldad existen, ¿sí? Entonces es todo esto, porque por lo que está diciendo en el segundo capítulo el apóstol, está hablando de los que pueden estar juzgando a todos esos, no solo a los homosexuales. Ay, mira, qué avaricioso es bien codo, ¿sí? Si se tratara de ver quién disparaba primero, ya lo hubieran matado, nunca saca el arma para disparar, alguien diría. Y entonces podemos estar juzgando a muchos de todo esto. Por eso es que el apóstol en el versículo 3 como que quiere despertarnos a una conciencia de lo que a lo mejor no es consciente para nosotros cuando juzgamos a los demás. Dice en el versículo 3, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿Te imaginas? ¿Crees que puedes escapar al juicio de Dios? O sea, los otros van a recibir el justo juicio de Dios,
Se va a manifestar la ira de Dios contra todos aquellos que abiertamente le dan la espalda a Dios y dicen: no existe Dios, no hay Dios, no queremos saber nada de Dios. Y nosotros podemos sentirnos superiores a ellos y podemos estarlos juzgando, pero a lo mejor muchas de esas cosas estén por debajo del nivel de nuestro consciente y las estemos practicando en realidad, pero condenamos a otros. Tenemos puntos ciegos los seres humanos a donde no nos damos cuenta, ¿sí? Sobre todo cuando el orgullo es el que nos está cegando. No nos damos cuenta de lo que estamos inmersos de pecado, ¿sí? Y alguien tiene que despertarnos a esa conciencia. Y aquí Pablo es lo que está tratando de hacer con nosotros, despertarnos a esa conciencia. Meli. Solo hacerme mención. Hace tiempo alguien me dijo que si todos los pecados eran iguales, porque alguien puede decir: pues yo no mato o no robo, pero bueno, no sé si sea correcto. Yo le decía: no es que si un pecado es mayor que otro o es más grave que otro, sino creo yo que la diferencia está en la forma en cómo Dios juzga cada pecado. No sé si sea lo correcto. Más bien sería que para Dios los pecados, cualquier pecado, es un pecado, es una falla, es una falta contra Él, es una ofensa contra Él. Cualquier pecado. Las consecuencias de los pecados pueden ser diferentes. No es lo mismo a lo mejor decir una pequeña mentira a robar un banco. Si te agarran, a lo mejor la consecuencia va a ser diferente, ¿sí? Pero los pecados para Dios todas son faltas, ofensas para Él, ¿sí? Entonces, porque tendemos nosotros a tener nuestro pecanómetro, ¿sí? Sí, decimos: no, los borrachos, no, estos sí, los drogadictos, los adúlteros, ¿sí? Pero acuérdense que un día le llevaron a Jesús, porque esa es la idea de los hombres. Un día le llevaron a Jesús a una mujer que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio, y además le dijeron: y la ley dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices, Señor? Y con la respuesta de él es: y que esté libre de pecado, que arrojen la primera piedra. Entonces dice que su conciencia los fueron acusando a todos ellos. Todos tenían pecado. A lo mejor la consecuencia que Dios había dictado de ese pecado sí era apedrear, pero también de otros pecados había mandado Dios lo mismo. Y todos los pecados ofenden a Dios. ¿Sí? Quisiera que pudiéramos ubicarnos en el estudio de la carta a por dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Es importante entender cómo es que Pablo comienza a decir todo lo que dice, porque nos va a llevar a una conclusión que es el punto más importante. En realidad, Pablo no quiere ser exhaustivo en señalar todos los pecados, porque la lista sería interminable, como ya lo está diciendo Chucho. No se trata de ver si hay pecados más grandes que otros, tampoco es el tema. E incluso el apóstol no estaba hablando propiamente de todas las personas en el mundo, en el sentido de no juzgar tampoco. El tema tampoco es que no juzguemos. Está bien todo lo que se ha dicho, pero ¿qué es entonces lo que Pablo está queriendo dejar como enseñanza? En primer lugar, la epístola al principio está tratando de encerrar a toda la humanidad como pecadores. Pero ya te estás adelantando a lo mejor. No, lo que pasa es que si no nos vamos entonces a detener a considerar los pecados. Si bien está hablando de algunos, y dijiste bien, no nos detengamos de hablar de la homosexualidad, sí está hablándoles a los judíos principalmente. Y es que los judíos, no olvidemos, se consideraban santos, justos. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían la ley de Dios. Entonces ellos podían decir: nosotros estamos perfectamente bien porque somos judíos.
nosotros estamos muy bien porque nosotros somos especiales, porque a nosotros se nos apartó de todos los pecadores. Nosotros tenemos la ley, no somos gentiles, no somos pecadores. ¿Se acuerdan? Jesús siempre tuvo problemas, o más bien ellos tuvieron problemas con Jesús, precisamente en este aspecto, porque ellos siempre se consideraban justos. Y de tal manera que incluso llegó a decirles: los publicanos y las prostitutas les anteceden para entrar al reino de Dios, cosa que a ellos les hacía tronar de coraje, porque ellos siempre se consideraron justos. Por eso es que después, y ahí sí me adelanto un poco, a los judíos también los condena Pablo con lo que les dice, pero de entrada está poniendo a todos los seres humanos bajo condenación. Por eso habla de las obras. ¿Quién puede ser salvo por portarse bien? Nadie. Por eso señala todos los pecados. Por eso dice: tú cuando juzgas, pues también te estás condenando a ti mismo, porque si bien tú dices ellos hacen esto y esto, pero tú también fallas. Eso es lo que quería hacerles notar Pablo. Todos fallamos, dice Pablo finalmente. Ese es el punto. Y aún los judíos no pueden sentirse salvos solo porque son judíos o porque tienen la ley de Dios. Entonces está queriendo encerrar a todos para después hablarnos de lo que ya no me voy a adelantar. Fíjense, porque a lo mejor uno pudiera pensar: ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Sí, obvio, llegó al límite, ¿sí? Se desató la ira de Dios. Pero yo a veces me he preguntado: ¿y por qué hoy no destruye otras ciudades? Da igual, ¿no? O peor. Bueno, hay una razón por la que Dios no está destruyendo, aún de todos los que habla del primer capítulo. Porque, ¿por qué Dios no los destruye? Dice la Escritura que Dios es lento, muy lento para la ira, para enojarse, pero es pronto en misericordia, ¿sí? Y si Dios retarda su juicio, que manifieste su ira, es por lo que dice el verso 4 del segundo capítulo. Dice: ¿no ves? Está acusando a todos ellos, que está tratando de llevarlo, encerrarlos Pablo, porque fíjense, esta carta es toda una enseñanza sistemática para llevarnos de un punto al que quiere ir Pablo. Va a encerrar en los 3 primeros capítulos, va a encerrar a toda la humanidad en una condenación de pecado. Así estamos todos. Y dice aquí Pablo en el versículo 4: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y eso es para todos, aún los que ya reconocimos a Jesús como nuestro Salvador. Seguimos teniendo pecados, seguimos fallando y quizás estamos juzgando. No podemos sentirnos superiores. También va a traer su justo juicio a nuestras vidas. Y tenemos nosotros que entender que si Dios no ha traído todavía su juicio, está esperando que nos arrepintamos, que reconozcamos aquellas cosas en las que estamos fallando, y fallamos en muchas. El otro día mi hija, cuando platiqué con ella, me decía: papá, es que tú has sido muy buen padre. Yo le dije: no, hija, fallo mucho. Dice: no, tú no fallas, tú para mí eres perfecto. Pues sí, así me verá mi hija, pero fallo mucho. O sea, cometo muchas fallas. Como padre he cometido muchas fallas, ¿sí? Y necesito arrepentirme de esas cosas en las que fallo, en las que cometo pecado. Rubén. Es preciosísimo considerar esta parte de la Escritura
como dice, que no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia. Y es que nosotros los hombres, cuando alguien nos agrede o nos lastima, lo primero que brota de nosotros es la venganza. Y lo que me hiciste, lo que tú me hiciste, eso mismo te voy a hacer. Esa es la naturaleza de toda la humanidad. Vengarnos con aquello con lo que nos hirieron. Pero aquí es donde vemos una cosa realmente inexplicable. Porque Dios no responde de la misma manera como cualquier hombre. Él no se venga de lo que le hacemos. Él no se venga, Él no te paga de la misma manera como tú procedes contra los demás, sino que es incomprensible, hermanos. Es totalmente incomprensible que yo, siendo de lo peor, Él no me da lo mismo que me merezco yo. Gracias. Permítanme nada más leer este pasaje. Dice: tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. No me complace la muerte de los perversos. Y eso es lo que vemos siempre en las películas. Sale el justiciero y mata al perverso. ¿Y qué, a poco él no es perverso? Ezequiel 33:11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Ese es el corazón de nuestro Dios. Contrario, muy, muy contrario a lo que cualquier pensamiento humano podamos entender. Gracias. Además, aparte dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel 18, versos 23 y versos 30 y 32. O sea, por eso es que Dios, en su infinita misericordia, lo que está haciendo es detener su juicio para que no nos destruya a nosotros, para que no paguemos las consecuencias de nuestros pecados y no tengamos una presunción, una soberbia de creer que nosotros estamos muy bien. Ya no, está encerrando a todos, a paganos, a impíos, a gentiles y a judíos en lo mismo. Estamos metidos en el mismo frasco todos de pecaminosidad. Y entonces Dios está por eso diciendo, como queriéndonos que despertemos a eso. Primero Pablo quiere despertarnos. ¿Piensas tú que vas a escapar del justo juicio de Dios? ¿Tú piensas que vas a escapar? No. Después dice: ¿no te das cuenta de que estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces tenemos que darnos cuenta de todo eso. Diario, hermanos, pecamos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. A veces vivimos tan inmersos en un mundo de pecado que no nos percatamos de él.
Ya te acostumbraste a lo mejor como esposo a hablarle ásperamente a tu mujer, y eso es un pecado. A tratarla así. No la tratas como un vaso más frágil. Mujer, a lo mejor ya te acostumbraste a contestarle mal a tu marido y no hay respeto para él. Y le haces dénguese. Es pecado. Y ya no nos arrepentimos a veces de esas cosas. Aquel que tenga la costumbre de llegar tarde siempre a su trabajo, porque luego se hacen costumbres esos. Dice, ay, pues hay media hora de tolerancia, ¿no? Siempre me la tomo. Pues es pecado. ¿Sabes qué? Estás robando, porque a ti te pagan por trabajar quizás de 9 a 6, de 9 a 7, y tú llegas 9:30, ya estás robando. Es pecado. Pero no nos percatamos de muchas cosas porque están debajo del nivel de nuestro consciente. Ya vivimos así y creemos que pues nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos. Aquellos sí, aquellos de allá afuera que están bien mal. Dice Dios, no, date cuenta. Y Dios te está dando la oportunidad, o nos está dando la oportunidad a todos nosotros de darnos cuenta de esa riqueza de bondad que Él está poniendo a nuestro lado. Dice, creo, termino ya con esto, la segunda carta que escribe también Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 10, que hay dos clases de tristeza en el mundo. Una tristeza que proviene del mundo y va a producir muerte. Pero la tristeza que Dios va a crear en nosotros cuando nos incomoda y hace que nos sintamos mal y que nos duelan las cosas, dice, esa es la tristeza que proviene de Dios, y esa produce arrepentimiento. Entonces, espero que Dios produzca en cada uno de nosotros una clase de tristeza cuando estemos haciendo las cosas que no convienen, cuando estemos ofendiendo a Dios, cuando estemos pecando, que cree en nosotros tristeza, pero que nos lleve a arrepentirnos, para que entonces podamos ir a la fuente de toda gracia y busquemos el perdón que ya nos ha otorgado Dios. Oremos. Háblanos, Dios. Que tu Espíritu Santo que tú has dejado en esta tierra y que hoy habita en nosotros, sea el que nos convenza de todo pecado, sea el que nos haga entender que va a haber un juicio, que podamos, Dios, verdaderamente reconocer que tenemos un corazón engañoso, un corazón perverso, un corazón que nos engaña a nosotros mismos, y que tú traigas, Dios, por medio de tu Espíritu, la revelación a nuestras vidas para poder volver al sendero de justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. ¿Llevó? Por lo tanto, pueblo de Israel, dice el Señor soberano, arrepiéntete de tus pecados y apártate, no permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Y los que hemos reconocido a nuestro Señor Jesús, que pagó por todos nuestros pecados, Él nos ha dado un nuevo rumbo, una vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué tremenda palabra es esta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no tiene comparación esta expresión con ninguna otra en la Biblia, yo creo. De
tal manera amó, te ha amado, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se vaya al infierno, no se pierda, sino tengamos vida eterna. Gracias, Señor. Quiero invitar a varones que si pueden tomar las charolas, las repartan entre nosotros, recordando esta porción. De tal manera te amó, porque de tal manera te amó. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dilo. Al que nos amó. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por lavarnos de nuestros pecados. Con tu sangre. Y no solo eso, y nos hizo reyes. Gracias por ponernos en un lugar de honor y sacerdote, y hacernos útiles en tus manos, Señor, para Dios su Padre. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Sí, al que nos amó y al que nos lavó. A ti sea la gloria, Señor. Porque tú no te vengas de aquellos que te ofenden, sino por el contrario, muestras tu amor indescriptible, tu amor no sé cómo decirlo, Dios, inconmensurable, oh Dios. Bendito eres tú, oh Dios. Cuán grande amor. Sí, Señor. Qué gran amor nos has dado, Señor, para ahora seamos llamados hijos tuyos, Señor. Siendo asesinos, nos has perdonado y nos has hecho tus hijos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Alguien falta de vino? ¿De pan? Si quieren levantar su mano, por favor.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bendito seas tú, Señor. Participemos del pan, hermanos. Qué grande amor de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre eterno. Gracias, Señor, por tu Hijo. Ven, Señor Jesús. Ven, ya ven, Señor, por nosotros. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Pues vamos a entregar al Señor este ayuno y vamos a participar juntos de los alimentos. Amén. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos diste de poder ayunar para ti. Realmente lo hacemos porque deseamos más de ti, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Tú quieres hacer grandes cosas en esta congregación y lo único que deseas es disposición en nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder afligir la carne. Ahora queremos participar de estos alimentos en tu paz y en tu amor, sin egoísmos, cediéndonos o considerando unos a los demás, Señor, unos a otros. Bendice estos alimentos y bendice también la comunión que se genera de ellos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante, hermanos, que Dios les guarde. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos varones, necesitamos que nos ayuden a bajar algunas ollas, cacerolas de allá arriba. Cheque, Ricardo, Beto, hermano Elías, si pueden ir allá a la cocina para bajar cacerolas de comida. Muchas gracias. Horacio. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu
preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Probando 1, 2, 80.000, 90, 100. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo.